No se trata de ti. El propósito de tu vida excede en mucho a tus propios logros, a tu tranquilidad o incluso a tu felicidad. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios. Estamos estudiando las cartas de Pedro, ¿se acuerdan? La semana pasada ahí Fran empezó de nuevo con este rol de las cartas de Pedro. Y vamos a ver esta mañana la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Si alcanzamos de ver el 5 lo vemos, si no, pues quedará pendiente. Antes de comenzar a que tú puedas leer las escrituras, el capítulo 5, y como recordatorio, porque yo sé que a lo mejor en la semana se te olvidó lo que vimos el domingo, alguien sabe lo que bien, más o menos recuerdan lo que vimos el domingo pasado, si no se los voy a recordar un poquito. Platicamos la semana pasada acerca de que el apóstol Pedro está animando a los hermanos que están en estas regiones de Asia Menor, que son regiones gentiles, los está animando a que se mantengan firmes, ¿no? Han atravesado por muchas cosas que no te imaginas. Persecución, tuvieron algunos que salirse de su lugar, de donde estaban con su familia. Entonces, y les dice este Pedro, por carne propia, que lo ha vivido, les dice a los discípulos de estas regiones que parte integral de la vida de un discípulo es el sufrimiento. Es parte integral, es a lo que van a vivir, ¿no? Incluso sabemos que la vida trae sufrimiento, incluso seas o no discípulo, la vida es así. Entonces les dice a ellos, manténganse animados, manténganse firmes y perseveren, porque definitivamente la gloria venidera es mayor que cualquier sufrimiento en esta tierra. Ahora, como de forma, como haciendo un contraste, el apóstol Pedro en el capítulo 5 va a hablar como directamente a los líderes, ¿no? En los primeros capítulos. Y vamos ahí a tu Biblia. Voy a leer esta mañana la versión nueva, traducción viviente. Si no la tienes, no te preocupes, compleméntala con la versión que tú tienes en tu Biblia. Nueva traducción viviente esta mañana. Y dice lo siguiente, primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 4, te voy a leer. Y ahora, una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias. También yo soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego. Cuiden el rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto y no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener por ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Así cuando venga el gran pastor recibirán una corona de gloria y honor eternos. Hay dos palabras clave que te quiero compartir esta mañana que vienen en los primeros versículos que te acabo de leer. Una es anciano, y la palabra anciano se refiere a líder o persona con cargo dentro del cuerpo de Cristo. Es muy claro. Y la segunda palabra es la palabra rebaño, que tiene que ver con, en algunas otras versiones dicen la grey, que tiene que ver con el grupo de creyentes o con una manada, dice la Biblia. Como te explicaba ahorita un poquito antes, esta porción de la escritura está dirigida prácticamente a los líderes, a los servidores y a las personas que cuidan de la iglesia. Pero como la Biblia es tan maravillosa, siempre hay algo de la porción de la Biblia que puede ser para ti. Y yo creo que de forma indirecta hay muchas cosas que podemos aprender esta mañana y creo que es importante que las aprendamos. Puede ser que tengas o no tengas un cargo en la iglesia, pero lo que vamos a ver hoy estoy seguro que te va a ayudar en tu corazón. El contexto que está hablando Pedro en la carta
Siempre es bueno saber a quién estaba dirigido. Los discípulos que formaban la iglesia y las circunstancias en las que estaban viviendo, era importante reconocer que los líderes se dieran cuenta. Pedro les dice, ¿saben qué? Dense cuenta, ¿no? El rebaño de las iglesias de Asia Menor, a la que está dirigido la carta, están en medio de muchos problemas. Están pasando por sufrimientos. Y a lo largo de la carta lo vemos, ¿no? Incluso versículos más adelante habla también de que el diablo está también ahí, ¿no? Está como león rugiente. ¿Recuerdas esa escritura? Más adelante lo va a decir. Y imagínate, yo sé que la labor del líder es difícil. Yo fui ministro de la iglesia en Morelia durante algunos años. Ahora ya no soy discípulo, pero la labor de un líder seguramente bajo esas circunstancias era difícil. La labor de un líder es un trabajo complejo, la verdad. Es un trabajo complejo. La labor de un líder es un trabajo arriesgado, es agotador, sin duda es desafiante. La labor de un líder es un trabajo o un rol poco entendido. Hasta que no eres uno, sabes lo que significa hacerlo. Hasta que no estás en los zapatos de lo que significa ser, sabes de qué estamos hablando. Alrededor de un líder se crean muchas expectativas. Puedes verme o ver a Fran o ver a algún líder de charla y dices, bueno, es que yo creo que él debe ser de esta forma. O se debe comportar de esta forma. El rol trae en sí que tú pienses que debe ser de tal forma o de tal manera. También el rol o la labor del líder conlleva muchos gozos, pero también muchas tristezas. Es un trabajo o es un rol que necesita mucha dependencia de Dios. Mucha. ¿Sí? Tienes una gran responsabilidad cuando tienes un cargo dentro de la iglesia. No solamente saber predicar. Ojalá fuera solamente eso, pero no es eso. Es un cargo que se requiere integridad, santidad y el estándar, sin duda lo que la Biblia dice, es alto. Es un gran privilegio dirigir, yo creo que también. Es un gran privilegio. Yo que lo he podido vivir y que ahora tengo ahí mi charla de mis hermanos, es un gran privilegio. Es un gran privilegio cuidar, amar a aquellos que han decidido seguir a Cristo. Te vuelvo a leer lo que dice el versículo 1. Vamos ahí en Pedro, fíjate lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dice, ahora, una palabra para ustedes los ancianos de las iglesias. También soy un anciano y testigos del sufrimiento de Cristo y yo también voy a participar en su gloria cuando Él sea revelado. Me gusta mucho esto porque si tú recuerdas Jesús, si alguien dejó como siendo pues, el jefe, si podemos decirlo así, encargado, fue a Pedro, ¿no es cierto? Y Pedro me gusta porque definitivamente fue algo que Pedro aprendió sobre la marcha. Dice, ¿saben qué? Yo también soy como ustedes, ¿sí? Yo soy como ustedes, yo también, y esto que va a compartir en la escritura y lo que les va a decir, dice, yo también, está poniéndose en la misma responsabilidad y está diciendo, bueno, eso también me corresponde a mí. No porque sea Pedro la roca, ¿verdad? Sino yo también, esto también me concierne a mí, ¿no? Entonces, esto lo que va a decir Pedro también lo está hablando para sí mismo y no importa, y eso me gusta mucho porque no importa el cargo tan alto que tenga, el apóstol Pedro está diciendo, eso también es para mí. Y fíjate lo que dice el versículo 2. Dice, cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Dice el lenguaje actual. Te lo vuelvo a repetir, cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Dice, cuídenlas como el pastor cuida a sus ovejas. Háganlo con el gusto de servir y es lo que Dios le agrada. Dice la versión NBI, pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo. No por obligación ni por ambición del dinero, sino con el deseo de servir como Dios quiere.
entonces entendemos que la Biblia nos dice que uno de los propósitos o de del llamado principal de líder es pastorear, es cuidar a las personas que están entre ellos. ¿Qué significa pastorear, cuidar? Lo que está diciendo la Biblia, ¿qué significa esto? Pues implica varias cosas. Implica enseñar, aconsejar, liderar, cuidar, proteger, consolar, afrontar. Las ovejas necesitan ser cuidadas por los peligros que existen, ¿no? Las tentaciones, hay muchas tentaciones a lo largo de nuestra vida, ¿no? Dice la Biblia también que el pastorear implica ser rescatados de tu propia naturaleza. Hay rollos que tú traes en tu mente bien gruesos. Y a veces no solamente es lo que hay está a tu alrededor, sino lo que traes tú. Y a veces tenemos que aclarar las ideas, confiar en Dios y seguir adelante. La tarea de cuidar es una tarea extremadamente delicada y ya es un gran desafío llevarlo a cabo. No sé si tú has cuidado a un niño pequeño cuando está recién nacido. Yo recuerdo a mis hijos, no podía soltarle la cabecita, ¿verdad? Porque la cabecita se les va, ¿no? Entonces tienes que tratarlo con mucho cuidado, ¿no? Cambiarle el pañal, limpiarlo, cambiarlo con mucho cuidado. La labor de cuidar no es algo sencillo. Requiere ser delicado y es un desafío. Y pensando en esto, quería compartirte algo que he estado estudiando algunos meses atrás acerca, ya con este rol de padre que yo tengo un hijo de 8 años y un hijo de 5. Estaba leyendo un libro acerca de la labor del padre. Y lo primero que como padre piensas, yo creo que todos los padres, yo creo que sería raro que alguien no pensara así, es que tú quieres darle mejor a tu hijo que lo que tú tuviste, ¿no? Es como, bueno, yo quiero tener algo mejor para ellos, ¿no? Y lo primero que pensamos es, bueno, quiero darle buena educación. O quiero que el lugar donde viva su hogar pues tenga su propia cama, tenga a lo mejor un lugar bonito para poder desarrollarse. Normalmente cuando uno piensa y con este amor como padre, la mayoría dice, quiero que mi entorno o el entorno de mi familia o de mis hijos sea el mejor. En eso te preocupas mucho. Esa es la realidad. El hogar, la dinámica. Y estaba leyendo este libro y explicaba acerca de qué extraño, porque a veces hijos que no tienen entornos tan buenos salen con un corazón dado a Dios. O a veces niños que tienen entornos muy buenos no quieren saber nada de Dios y de sus papás. Es algo medio raro. Tú dirías, bueno, es que el entorno tiene mucho que ver, de cierta forma sí, que tengan un entorno saludable, sí, pero incluso puedes ver algunos hijos de ministros que no quieren saber nada de la iglesia. Y es muy importante entender esto porque me ponía a pensar y compartía con lo que el libro decía, que el entorno no es suficiente, sino que lo que va a hacer la diferencia que yo como padre esté con mis hijos es que yo pastoreé su corazón. El entorno puede ser maravilloso. Puede estar en la mejor escuela, puede estar en la mejor casa, puede tener las mejores cosas. El entorno puede ser maravilloso. Pero si yo no voy directo al corazón de mi hijo y si yo no lo enseño, si yo no lo instruyo, yo no le doy límites, yo no le doy disciplina, si yo no le digo estas cosas, seguramente mi hijo va a perder el norte de su vida. Si yo los dejo a su suerte, si yo no los amo, ellos son mi responsabilidad según lo que la Biblia dice. No es yo, mis hijos me preguntan, oye papá, ¿por qué tengo que obedecerte en todo lo que tú me dices? Pues porque Dios me puso como tu padre y la Biblia dice que tú tienes que obedecerme. ¿Es una labor difícil? Los que son padres, a veces los hijos salen bien tranquilos, pero a veces no, ¿verdad?
Salen peor que uno, dice, ¿no? Refinan, decía mi mamá, es que tus hijos refinan, ¿no? Son tremendos. Yo fui un hombre muy rebelde. ¿Quién sabe cómo me salga el Sammy o el Jonathan, ¿verdad? ¿Quién sabe? Es una gran responsabilidad ser padre, sin duda alguna. Es una labor difícil y que requiere mucha atención. Es una labor que me llevará seguramente muchos años. Qué bueno sería que mi hijo le dijera, no, pues ama a Dios, ¿no? Y ya con eso él dijera, no, pues sí, yo lo amo, ¿verdad? Pero no es así. Obedece. No es así. Y es una labor que llevará muchos años. Ellos están bajo mi cuidado. Son mi responsabilidad. Ante Dios, ellos están bajo mi responsabilidad. De cierta forma, y te lo quise compartir porque la labor que yo tengo como padre con mis hijos es como la que tiene un líder o un pastor con una oveja. Pero yo también pensaba, ok, está bien, creo que el líder y el ministro tienen una gran responsabilidad, sí es cierto. Pero también como miembros de la iglesia, como cuerpo de Cristo, también tenemos una gran responsabilidad. Esto no solamente es como, bueno, sí, dejen que Fran y Angie, pues ellos son los líderes, ¿no? Yo creo que si tienes un ministerio, si tienes una charla, si tengas a alguien que estás discipulando o incluso no tienes nadie bajo tu responsabilidad, el llamado general es para el cuerpo de Cristo. Todos somos llamados a pastorearnos, a amarnos, a cuidarnos, a protegernos, a enseñarnos unos con otros. Esto no solamente es, bueno, es que mi líder de charla, no es que Fran, no es que tal o cual persona mi discipulador. Es un llamado general al cuerpo de Cristo y lo vemos plasmado en las Escrituras. Dice la Biblia unos a otros muchas veces. Enséñense, ama a tu prójimo, ¿no? Cuídense, exhórtense, amonéstense. Para que le entiendas claro, no importa quién seas o qué responsabilidad tengas, el llamado como este es para ti y para mí. Me hace mucho sentido esto porque aunque Fran y Angie o aunque cualquier otro líder haga una gran labor, que digan, ¿saben qué? Le estoy echando muchas ganas, ¿no? Estoy así dando todo y estoy pasando tiempos con todos. Es imposible que ellos puedan lograrlo solo. No es posible. ¿Tú crees que Pedro en la iglesia primitiva, a tal magnitud como creció la iglesia, él podía ver cómo estaba todo el show? No, era imposible. Él necesitaba de otros y de otros para poder pastorear el cuerpo de Cristo. Y estábamos unos a otros también. La Biblia dice que todos formamos el cuerpo de Cristo. Eso me gusta mucho, porque nos hace corresponsables de la labor de pastorado y de ayuda y de enseñanza. Somos parte del cuerpo. Todos formamos somos parte del cuerpo. Hablando también de esto, dice que el llamado de un pastor, que él haga su labor, es algo que trae mucho impacto. Esta labor de siervo es algo que realmente es importante. La labor del ministro, del pastor, del líder y de ti y de mí es una gran labor. Tenemos que llevar la vida, ¿no? Llevar las vidas de otros a Cristo. Y no solamente llevar, sino también ser un ejemplo. Es muy importante esto. Yo le puedo decir a mis hijos, sean hombres de integridad. Y yo puedo leer las escrituras, ¿verdad? Y puedo enseñarles lo que la Biblia dice. Pero mis hijos ven todo lo que yo hago. Y el ejemplo es muy importante. Dirigir no solamente es enseñar, sino también ser ejemplar. Me gusta mucho porque también vemos en la Biblia que el pastor, el ministro,
es un expositor de la palabra de Dios. Me gusta mucho esto porque encontré este concepto que me pareció como importante, como el pastor está al cuidado de las almas que pertenecen a otro. Dios es el dueño de todo. Él es nuestro Padre, Él es el que nos ama. El pastoreado, entonces, un buen pastoreado es aquel que glorifica a Dios, es aquel que cultiva la relación con Dios y tiene como prioridad la dependencia a Dios total. El ser el pastor, yo creo que lo comparo, mi esposa es maestra y no sé si tú sabes, pero al menos mi esposa, una buena, como poder decirlo, un buen maestro casi lo hace pues por amor al arte, ¿verdad? Es vocación, ¿no? Es vocacional, porque pues te quieres enseñar a los niños, no creo que muchos maestros lo hagan por el sueldo, ¿verdad? El sueldo del maestro es el menos valorado, o el oficio o la profesión, ¿verdad? Un buen maestro, si tú recuerdas un buen maestro, tenía, ¿no?, el deseo de enseñarte. Quería que tú aprendieras, ¿no?, y te instruía. Así es, ¿no? Yo creo que el ser un pastor o el ser esta persona para otros es un llamado. Es algo que no puedes hacer a fuerzas, porque si lo haces a fuerzas es incómodo. Y es algo que Dios hace en el corazón de las personas. Primera de Pedro, vamos al versículo 3. Fíjate lo que dice. Capítulo 5, versículo 3. Dice NBI, ahí te voy a leer algunas de las versiones, pero la versión que tienes dice: no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño, de lo que te hablaba, ¿no? Dice, no traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos, más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Hablando de que Dios ha confiado, ¿no?, a los pastores el cuidado de sus ovejas. Me gusta mucho porque siempre lo que la Biblia habla, que nos anima que hagamos, es algo que vemos en Jesús reflejado. Jesús cuidó de esta forma a los suyos y lo vemos reflejado en la Escritura. Dice Jesús: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso es algo muy importante y que te quería compartir esta mañana, aparte de lo que te estoy hablando de la labor del pastoreado, de pastorear. Dice Jesús: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Para poder pastorear, para poder tener este corazón de ayudar a otros, de estar para otros, de enseñar, de amar, de cuidar, hay un ingrediente que es muy importante y es tener compasión por los demás. El ser compasivo es la clave para el pastoreo. Y quiero que lo pienses así, porque te lo digo y ahorita lo vas a entender bien. Todos nosotros sin excepción, estamos librando una batalla difícil. De alguna forma. Mi batalla no es más grande que la tuya. Cada quien libra su batalla. Es diferente. No sabemos. Yo no sé lo que David vivió en su vida. Ustedes no saben lo que José Luis Rivera ha tenido que vivir. No lo sabes. Solamente él ha vivido y se ha desarrollado y hay cosas que han tocado su corazón y a lo mejor lo hacen ser el hombre que es. Igual con los demás. Todos hemos vivido un montón de cosas y tenemos batallas que cada uno tiene que librar día con día. Te animo, y esto es muy importante, la compasión es fundamental para poder tener el corazón de pastorear a otros. Sé compasivo porque todo el mundo está librando una batalla difícil. Jesús es algo increíble, ¿verdad? Que Jesús nos enseña incluso a veces sin hablar en la Escritura. Jesús fue compasivo. Te voy a poner varios ejemplos y tú los vas a poder pensar en la Escritura. Jesús veía a la gente enferma y veía, ¿qué crees que veía Jesús cuando veía que mucha gente lo seguía? Si tú puedes ver, imagínate
qué tipo de personas seguían a Jesús. Jesús vio a las personas cuando estaban poseídas y les quitaba a los demonios. Jesús veía a las personas con lepra. Jesús veía a las personas apartadas. Veía a las personas con necesidad. Y Jesús los amaba y tenía compasión por ellos. Jesús vio la tristeza de Marta y de María por la pérdida de Lázaro. Tuvo compasión de ellas y levantó a Lázaro de entre los muertos. Jesús vio a la viuda que perdió a su único hijo y lo levantó de entre los muertos. Cuando Jesús vio que la gente estaba oprimida por los fariseos, porque no es que las reglas, sino que esto, aquello, y Jesús los liberó del yugo de los fariseos. Jesús veía al rebaño, a la grey, y tenía compasión por ellos. Y bueno, ya lo sabemos, la Biblia pone como ejemplo a nosotros, al cuerpo, como ovejas, ¿no? Y no sé si Fran lo ha comentado en algún momento, las ovejas es un animal muy indefenso, ¿no? ¿Te imaginas el pastor viendo a las ovejas que están a punto de caer a un barranco y pues te lo dije, te vas a caer y te caes? Ah, mira qué bueno que te caíste. O enredada en un lugar a un peligro. Ah, mira, ¿ya ves? Lo que te mereces por estar ahí. No, la compasión viene por medio de ello, ¿no? Está la compasión de Jesús. La compasión, me gusta mucho eso también porque la compasión nos permite ver cosas que otros no ven. Hay un encuentro que me parece uno de los encuentros más extraordinarios que tiene Jesús, tiene muchos, pero Jesús tuvo el encuentro con una samaritana, ¿te acuerdas? En un pozo. Ve a la samaritana ¿qué te imaginarás cuando los discípulos de Jesús vieron a Jesús con una samaritana, una mujer samaritana en el pozo? Así como diciendo, Jesús, pues ¿qué estás haciendo con ella? Recuerda que los samaritanos y los judíos se odiaban. Y pues, ¿qué estará haciendo Jesús ahí, no? Y ahí me imagino conversando Jesús con la samaritana y pues, ¿qué dice Jesús? ¿Qué rollo, no? ¿Qué te imaginas que pensó Pedro, verdad? O Santiago. A ver, ¿qué onda con esto? Jesús, cuando vio a la samaritana, y esto lo vemos en las Escrituras, seguramente se dio cuenta que era samaritana, obviamente, que había tenido 5 maridos. ¿Te acuerdas que había tenido 5 maridos la samaritana? Y probablemente, por el contexto de vida, era una mujer que era herida, que estaba herida, y seguramente tenía un gran problema de autoestima. Después de 5 maridos. Y dice Jesús que con el que estaba no era su marido. Entonces, era el sexto, si podemos decirlo así. Seguramente Jesús vio a una mujer con gran necesidad de redención. Dice la Biblia que esta mujer fue al pozo porque fue a por agua, ¿verdad? Pero seguramente Jesús vio que más que sedienta físicamente, esta mujer estaba sedienta espiritualmente. Está claro que Jesús vio a una mujer con mucho sufrimiento. La vio, ¿no? La compasión le permitió ver a Jesús una mujer así. Y Jesús, ¿sabes qué le da? Le da salvación. Jesús tuvo compasión por ella y le da salvación. También pensaba, hablando de la compasión y tener este corazón de pastorear a otros, tiene que ver con la empatía. Solamente puedes entender o puedes darte dar este paso de compasión cuando tratas de ponerte en los zapatos de otro y sentirás lo que él está pasando, ¿no? A veces es bien fácil, ¿no? Cuando alguien no está haciendo lo que tú piensas que es lo correcto, ¿verdad? O cuando piensas que no va al buen camino, pues como te decía, se lo merece, ¿no? Es que no entiende. Y este ingrediente de compasión no existe porque no te pones en sus zapatos. No sabemos lo que él siente, no sabemos por lo que él vivió, no sabes lo que está pasando en su vida, ¿verdad?
Y este deseo, ¿verdad?, de tener compasión no existe por eso, ¿no? Porque no hay empatía. La compasión toma en cuenta qué pasaría si yo no hago nada o si yo no intervengo en esta situación. La falta de compasión, por el contrario, como que en vez de querer ayudar te incomoda. Ay, esta situación como que, qué inconveniente que está surgiendo esto. Te voy a poner otro ejemplo. Algo que también toca mucho mi corazón. ¿Te acuerdas la parábola del buen samaritano? Todos la sabemos. La parábola del buen samaritano, dice la Biblia que el sacerdote, unos ladrones golpearon a una persona y dice la Biblia que lo dejaron medio muerto. Eso significa que probablemente la persona que había sido robada y golpeada y todo ya no se movía. Estaba tirada. Dice la Biblia que pasó un sacerdote y se pasó de largo, y luego que pasó un levita y pasó de largo. Este ingrediente de la compasión es muy importante. ¿Qué pasaría si tú no intervienes en algo importante para la vida de otro? Recientemente tuve un familiar, tengo un familiar cercano a mí que él tiene ya hijos, tiene dos niñas y nació su tercer hijo. Es un niño varón. Y él tiene confianza conmigo y su hijo varón nació con un problema en su corazón, su corazoncito. Fue algo devastador para ellos, definitivamente, porque no esperaban, cuando llega un niño siempre esperas que todo esté bien, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces él estaba muy triste, yo ya lo he invitado a la iglesia varias veces y he hablado con él continuamente y obviamente pues se hace las preguntas que todos nos hacemos cuando pasan ese tipo de cosas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Si lo merezco o no. ¿Por qué al bebé? Es un niñito, ¿no? Es un bebecito. Y yo lo que sentí en mi corazón con esto y pensaba en esto es que yo le decía a él, ¿sabes qué? Acércate a Dios. Acércate a Dios. Si quieres, no vayas a la iglesia que yo voy, no sé. Pero acércate a Dios. Y el ingrediente de la compasión, sin duda, es algo muy importante para nuestra vida. Porque puede ser que tú no intervengas, veas a alguien con necesidad y digas, o veas a alguien con necesidad y digas, si hago algo, a lo mejor dé un producto o un cambio diferente en su vida. El pastorear significa esto. Vuelvo a Jesús, dice Jesús que miraba a la multitud y dice la Biblia muchas veces que Jesús tenía compasión por las personas. Jesús veía a la multitud y estoy seguro, por muchos ejemplos que vemos en las Escrituras, la gente que seguía a Jesús era gente con mucho pecado, con mucha necesidad espiritual, con desesperanza, con enfermedades. Y la compasión te hace ver a las personas de diferente forma. Tú puedes pensar a los líderes religiosos, y lo vemos en la Biblia, cuando veían a los seguidores de Jesús decían, no hombre, ¿quién sigue a Jesús? Pecadores, recaudadores de impuestos, prostitutas. Ellos veían eso porque no estaban con los lentes de la compasión, si podemos decirlo de alguna forma, pero Jesús veía a la gente con oportunidad de poder salvarla. La veían de forma diferente. Y ese ingrediente de la compasión es súper importante. La compasión nos hace ver cosas que otros no pueden ver. Nuestro propósito, dice la Biblia, como cuerpo de Cristo, es poder ver, identificar y poder ayudar a otros de corazón para la gloria de Dios. Aunque Fran lo quisiera hacer solo, él se le haría imposible. Necesitamos hacerlo unos por otros. No es una labor sencilla, no es. Dejarte de ver a ti no es tan fácil. ¿Cuántas broncas tienes tú? Un montón. Yo también, cada semana hay muchas cosas. Pasan cosas. Dinero, problemas, salud, hijos, un montón de rollos. ¿Es difícil dejar de vernos? Sí, es muy difícil, puede ser.
Tener en cuenta las necesidades de otros es lo que somos llamados. Poder intervenir con amor y con ayuda en beneficio del otro es lo que somos llamados. Y me gusta verlo así porque veo el ejemplo de la parábola del samaritano, veo Jesús cómo era con las personas y la oportunidad que tenía daba compasión, ¿no? Y cambió la vida de muchas personas. Yo creo que el llamado a pastorear es un llamado general para el cuerpo de Cristo. También creo que el llamado a pastorear también tiene como un principio fundamental, es que cuides de ti mismo. Así como un líder o ministro tiene que cuidar de sí mismo en su integridad. El llamado a pastorear es un llamado para la gloria de Dios, es un llamado que culminará definitivamente con la labor en la eternidad. Fíjate lo que dice, ya termino con 1 de Pedro 4, versículo 4. Déjame ver cuánto llevo. Y dice, lenguaje actual, te voy a leer. Dice, así como cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. No hay más ejemplo claro que la vida de Cristo. O sea, no hay. Él intervino por compasión en la vida de 11 hombres, 12 hombres. Dijo, yo voy a dar mi vida por ellos. Ellos son mis amigos. Ya no son mis siervos, ellos son mis amigos. Y yo creo que el llamado, hermanos, en esta escritura en general, creo que si hay algo que quiero dejarte, es que tenemos la oportunidad de hacer el cambio en la vida de alguien más. A lo mejor en uno, a lo mejor en dos, a lo mejor en 20. Cuando alguien siente el amor, el cuidado, como si tú cuidaras a un bebé, ¿verdad? Que no quieres que se le vaya la cabecita. El deseo de ayudar con compasión a otro, sin duda eso traerá resultados. Jesús es el ejemplo. Jesús es el ejemplo. Compartía con la charla y parte de lo que vimos de una vida con propósito. Jesús llevaba un camino, ¿no? Y Jesús en muchos momentos ese camino tuvo muchas interrupciones. Oye, sáname, oye esto, oye aquello. Y Jesús se paraba y iba, amaba, tenía compasión y seguía adelante. No, entiendo que la vida en la gran ciudad como Guadalajara, entiendo que hay muchos desafíos, tiempo, dinero, muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo que podemos hacer es tomar el ejemplo de Cristo en nuestra vida. Cuando recordamos su forma de vivir, su comportamiento, sus palabras, su compasión, su sacrificio, vemos, ¿verdad?, cuán maravilloso es Jesús.